Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado de tenerlos aquí hoy para hablar de un tema que, sinceramente, nos ha dado mucho de qué hablar y creo que va a resonar con muchos de ustedes. Hoy vamos a sumergirnos en las profundidades de una relación que, a pesar de su aparente glamour y éxito, ha tenido sus momentos. Sí, estoy hablando de Demet Özdemir y Can Yaman. Porque, seamos honestos, su historia juntos, al menos desde nuestra perspectiva como público y fans, parece que nos ha hecho tragar nuestro orgullo más de una vez. Ahora, antes de empezar, quiero recordarles que si disfrutan de este tipo de contenido, si les gusta que desgranemos las relaciones y los dramas de nuestras estrellas favoritas, este es su canal. Asegúrense de darle a ese botón de suscripción que ven por ahí abajo y activen la campanita para que no se pierdan ninguna de nuestras futuras travesías. Vamos a ser directos. Cuando hablamos de Demet Özdemir y Can Yaman, la primera imagen que nos viene a la mente es probablemente la de dos personas increíblemente talentosas, protagonistas de una de las telenovelas turcas más exitosas y queridas de los últimos años, Erkenci Kuş o Pájaro Soñador. La química entre ellos en pantalla era explosiva. No había quien no creyera que lo que veíamos no era real, que esos corazones latiendo al unísono, esas miradas cargadas de pasión, eran pura autenticidad. Y sí, para muchos de nosotros ahí empezó la historia, creyendo ciegamente en esa magia. Pero la vida real, como sabemos, rara vez se parece a un guión de telenovela. Y ahí es donde entra la parte de tragarnos nuestro orgullo. Porque mientras la serie estaba en pleno apogeo, los rumores de una relación entre Demet y Can comenzaron a sonar con fuerza. Y como fans, como espectadores que habíamos invertido tantas horas de emociones en su historia, ¿qué queríamos? Que fuera verdad. Queríamos que la fantasía que nos habían vendido en pantalla continuara fuera de ella. Queríamos que esos Sanem y Can que tanto amábamos, siguieran siendo una pareja en la vida real. Recuerdo perfectamente la euforia, las especulaciones en redes sociales, los análisis de cada foto compartida, cada like mutuo, cada comentario que podía interpretarse como una confirmación. Era como un juego colectivo donde todos éramos detectives intentando descifrar la verdad detrás del telón. Y mientras tanto, la prensa rosa, tanto turca como internacional, se frotaba las manos. Las revistas publicaban supuestas exclusivas, los programas de televisión debatían sin cesar. Era un torbellino mediático y nosotros estábamos en medio, alimentándolo con nuestra ilusión. Y ahí es donde viene el primer trago amargo de nuestro orgullo. Porque aunque la relación nunca fue confirmada oficialmente por ellos en su momento, tampoco fue negada de forma contundente. Se movían en un terreno gris, lo que irónicamente era combustible para nuestras esperanzas. Veíamos a Demet y Can juntos en eventos compartiendo momentos en la intimidad, y cada vez que surgía una foto o un vídeo, esa chispa de esto es real, se reavivaba en nosotros. Nos aferrábamos a la idea de que la pareja perfecta existía, o al menos, que esta pareja que habíamos visto nacer en la ficción, podía existir en la realidad. Pero luego las cosas empezaron a tomar un giro. Las entrevistas de uno y otro empezaban a ser más cautelosas, las apariciones juntos se volvieron más escasas. Y lo que antes era una fuente de alegría y emoción, comenzó a generar confusión y, admitámoslo, un poco de decepción. Porque, ¿qué pasa cuando esa fantasía que tanto anhelábamos empieza a desmoronarse? Te quedas con una sensación extraña, como si te hubieran jugado una broma, o peor, como si hubieras sido un poco ingenuo. Y creo que muchos de nosotros pasamos por esa etapa. La de darnos cuenta de que quizás, lo que nos gustaba era la química en pantalla, la magia creada por un buen guión y dos actores talentosos. Y que la vida personal de ellos, sus sentimientos reales, sus decisiones, no tenían por qué coincidir con nuestras expectativas. Tragar ese orgullo, esa decepción, fue un paso importante para muchos. Fue aceptar que las celebridades son personas con sus propias vidas, y que nosotros somos espectadores, no directores de sus relaciones. Pero la historia no termina ahí. Porque a pesar de la aparente ruptura o del distanciamiento, la sombra de su relación seguía ahí. Y luego vino otro momento quizás más sutil, donde nuevamente tuvimos que lidiar con nuestras propias expectativas. Hablo de las veces que a pesar de que ya no estaban juntos, seguían surgiendo menciones de uno sobre el otro, o fotos del pasado que reaparecían, o incluso algún comentario que dejaba la puerta abierta a la interpretación. Para nosotros como fans, era como si nos dieran pequeñas dosis de esperanza o de intriga. Quizás todavía hay algo, pensábamos. Quizás solo se están tomando un tiempo.
Y volvíamos a caer en la tentación de especular. De desear que la conexión que habíamos visto fuera tan fuerte, no se hubiera perdido por completo. Y ahí otra vez nos encontrábamos en la situación de tragar nuestro orgullo porque la realidad, una vez más, se imponía. Lo interesante de la relación entre The Method de Mir y Can Yaman, o al menos de lo que hemos podido percibir desde fuera, es que nunca se caracterizó por ser una relación tradicionalmente pública y confirmada. Siempre hubo un velo de misterio, de lo que se ve y lo que no se ve. Y esa ambigüedad, mientras alimentaba la imaginación, también nos obligaba a confrontar nuestras propias proyecciones. Nos dimos cuenta de que a veces queremos tanto que algo sea verdad, que terminamos creyendo en cosas que solo existen en nuestra mente. Y es aquí donde entra la reflexión más profunda. ¿Por qué nos afecta tanto la vida amorosa de las celebridades? Creo que tiene que ver con esa búsqueda de conexión, con la identificación que sentimos con los personajes que interpretan, y con la ilusión de que si ellos pueden encontrar el amor y la felicidad, quizás nosotros también podamos. Cuando vemos una pareja que nos parece perfecta en pantalla, deseamos que esa perfección se traslade a la vida real. Y cuando no sucede o cuando las cosas se complican, nos sentimos, de alguna manera, un poco defraudados. Pero, ¿cuál es el verdadero mensaje que podemos sacar de todo esto? Para mí, es la importancia de separar la ficción de la realidad. Demet y Can son actores extraordinarios, y su trabajo juntos en Nerkenzicus fue mágico. La química que proyectaron fue un testimonio de su talento, y eso es algo que debemos celebrar. Pero sus vidas personales son suyas y tienen derecho a vivirlas como consideren oportuno, sin la presión constante de nuestras expectativas. Hemos aprendido, o al menos hemos intentado aprender, a disfrutar de su arte sin idealizar sus vidas privadas. Hemos aprendido a admirar su talento, a apreciar su profesionalismo, y a entender que el amor, tanto en la ficción como en la realidad, es complejo y a veces impredecible. Y sí, hemos tragado nuestro orgullo, hemos reconocido nuestras ilusiones, y hemos aceptado que a veces, lo que vemos en la pantalla es simplemente eso, una historia bien contada. Así que en resumen, la relación de The Method de Mir y Can Yaman, o al menos la percepción pública de ella, nos ha dado momentos de euforia, de especulación, y sí, también de decepción. Nos hizo creer en la magia, nos invitó a soñar, y finalmente nos enseñó una valiosa lección sobre la diferencia entre la fantasía y la realidad. Hemos visto cómo la atención mediática y las expectativas de los fans pueden crear un torbellino difícil de manejar, y cómo, al final, lo más importante es valorar el trabajo de los artistas y respetar su privacidad. Y con esto, llegamos al final de nuestro vídeo de hoy. Espero que hayan disfrutado de esta charla, que les haya parecido interesante y sobre todo, que les haya dado algo en que pensar. Me encantaría saber qué opinan ustedes. ¿Creen que hubo algo más entre ellos? ¿Se sintieron identificados con la sensación de tragarse el orgullo? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si les gustó este vídeo, por favor, no olviden darle un gran me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos, con otros fans de The Method de Mir y Can Yaman, o simplemente con cualquiera que disfrute de un buen debate sobre el mundo del espectáculo. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita para ser los primeros en enterarse de nuestros próximos contenidos. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.